En nuestro primer video, partiremos por lo básico, explicando la mecánica sísmica y sus puntos más importantes. A medida que se vaya entendiendo, iremos avanzando a los métodos de predicción. Comencemos. ¿Qué es un sismo? Un sismo son sacudidas o movimientos bruscos del terreno, generalmente producidos por disturbios tectónicos, ocasionados por fuerzas que tienen su origen en el interior de la Tierra, o volcánicos, producido por la extrusión de magma hacia la superficie. En ambos casos, hay una liberación de energía acumulada que se transmite en forma de ondas elásticas, causando vibraciones y oscilaciones a su paso a través de las rocas sólidas del manto y la litosfera. A modo de ejemplo, el fenómeno sísmico es similar al hecho de arrojar un objeto a un estanque de agua. En ese caso, la energía liberada por el choque de dicho objeto con la superficie del agua se manifiesta como un frente de ondas, en este caso circular, que se aleja en forma concéntrica del punto donde cayó el objeto. El fenómeno sísmico lo podemos dividir en dos partes. 1. Gestación. La gestación se produce mediante el movimiento de las placas tectónicas y por consiguiente la presión interna a la que es sometida la roca. 2. Pulsos de ondas. Pulsos de ondas P, primarias o primae del verbo griego, son ondas longitudinales o complexionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material líquido o sólido. Velocidades típicas son 1450 metros por segundo en el agua y cerca de 5000 metros por segundo en el granito. Pulso de ondas secundarias. Las ondas S, secundarias o secundae, son ondas en las cuales el desplazamiento es transversal a la dirección de propagación. Su velocidad es menor que la de las ondas primarias. Debido a ello, estas aparecen en el terreno algo después que las primeras. Estas ondas son las que generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que producen la mayor parte de los daños. Solo se trasladan a través de elementos sólidos. Pulsos de ondas R. Cuando un sólido posee una superficie libre, como la superficie de la Tierra, pueden generarse ondas que viajan a lo largo de la superficie. Estas ondas tienen su máxima amplitud en la superficie libre, la cual decrece exponencialmente con la profundidad, y son conocidas como ondas de Rayleigh en honor al científico que predijo su existencia. La trayectoria que describen las partículas del medio al propagarse la onda es elíptica retrógrada y ocurre en el plano de propagación de la onda. Una analogía de estas ondas lo constituyen las ondas que se producen en la superficie del agua. Pulso de ondas L. Otro tipo de ondas de superficie son las ondas de Lobe. Estas están formadas por la interferencia constructiva de múltiples reflexiones en la superficie libre de ondas SH. Las ondas de Lobe son más rápidas que las ondas de Rayleigh y por lo tanto arriban antes que ella en el sismograma. El movimiento de partícula para la onda de Lobe es paralelo a la superficie pero perpendicular a la dirección de propagación y se encuentra en la componente horizontal del sismograma. Las ondas de Lobe también son dispersivas, esto es, la velocidad de propagación de la onda depende de su frecuencia, siendo mayor para frecuencias menores. Las ondas P y S, las veríamos así, en un sismógrafo. Y así veríamos el conjunto de ondas P, S, R y L, en un sismograma. Para concluir este primer video, veremos dos conceptos, hipocentro y epicentro. ¿Qué es el hipocentro? El foco o hipocentro del terremoto es el lugar de liberación de la energía. La mayoría de la energía sísmica se libera en profundidades entre 0 y 70 kilómetros,
85%, y se denomina superficial. En una profundidad moderada de 70 a 300 kilómetros, se libera 12% de la energía sísmica y se denomina intermedio. En una profundidad alta entre 300 kilómetros y 700 kilómetros, se genera solo 3% de la energía sísmica y se denomina profundo. Terremotos debajo de 720 kilómetros jamás fueron detectados. Recordemos que el centro de la Tierra se ubica a unos 6.370 kilómetros de profundidad. ¿Qué es el epicentro? El epicentro es el punto en la superficie de la Tierra que está directamente encima del foco hipocentro, el punto donde un terremoto o una explosión bajo tierra se origina. El epicentro es usualmente el lugar con mayor daño. Sin embargo, en el caso de grandes terremotos, la longitud de la ruptura de la falla puede ser muy grande, por lo que el mayor daño puede localizarse no en el epicentro, sino en cualquier otro punto de la zona de ruptura. Por ejemplo, en el terremoto de Denali de 2002, que alcanzó una magnitud de 7.9 grados, el epicentro se encontraba en el extremo oeste de la zona de ruptura, pero el mayor daño ocurrió a unos 330 kilómetros del extremo este de la zona de ruptura. Damos fin a nuestro primer video, en donde tocamos los puntos más básicos sobre la mecánica sísmica. Próximamente hablaremos de los métodos de proyección sísmica y sobre los distintos tipos de sismos, como aquellos de inducción externa. Somos Red de Estudio Sísmico Solar. Hasta pronto.